190 días, Perkin Rocha. ¿Qué se pide? Libertad para los presos políticos, para él y para todos los demás. Y mientras algunos, según el fiscal Tarek William Saad, pueden, no están, no han recuperado libertad, decenas de presos políticos siguen en las cárceles del régimen, sometidos a condiciones infrahumanas. Esto los ha llevado a decretar una huelga de hambre que han iniciado varios de los detenidos y que no hace más que exponer el drama de quienes siguen encarcelados simplemente por pensar diferente. Quiero conversar de esto con Zair Mundaray Rodríguez, abogado, penalista, criminalista y el director general de actuación procesal del Ministerio Público en Venezuela. Zair, bienvenido, un gusto saludarte. El gusto es mío, Idania. Gracias a ti por la invitación. Esto de Tarek, este anuncio de liberar a unos cuantos de los presos políticos, digamos, privados de libertad en torno al 28 de julio, ¿de qué hablamos, Zair? Bueno, hablamos de un juego perverso, un juego muy perverso en el cual la dictadura venezolana libera a algunas personas que estuvieron en el contexto de manifestaciones, pero ingresan otros a la cárcel. Esta es la puerta giratoria de la que hemos hablado en más de una oportunidad. Nada dice de los que no están detenidos con el contexto de manifestaciones. Una gran cantidad de activistas políticos, tenemos periodistas, defensores de derechos humanos. Tenemos a Rocío San Miguel con una fractura en el hombro y nada dice de esta situación. Tenemos a Perkin Rocha, tenemos activistas de 20 Venezuela de todos los estados a quienes han ido persiguiendo selectivamente y los han ido deteniendo mientras trata de lavarse la cara con estas supuestas excarcelaciones que además, Idania, son inauditables. Esto es inauditable. Primero hay que recordarle a la población que cuando Tarek William Saad dice que hemos liberado, no es cierto, porque el Ministerio Público solo pide, los tribunales son quienes eventualmente pueden liberar, pero todo lo que él ha dicho es inauditable porque hay tal opacidad que no se publica quienes efectivamente han salido, y una cosa es lo que se dice mediáticamente y otra cosa es lo que está ocurriendo en la realidad. Yo hoy hablaba, por ejemplo, en mi cuenta de X del caso de Jesús Useche. Jesús Useche es un joven con discapacidad intelectual. Está certificado por los médicos forenses que es inimputable porque tiene una discapacidad intelectual y sigue detenido desde el año pasado y no le revisan la medida. Como él hay cientos de jóvenes, pero está la opacidad que reina, que no hay forma de que haya rendición de cuentas por parte de la dictadura venezolana. Así que lo que estamos hablando es de tratar de tapar una cosa con todo un esquema persecutorio que están aplicando justo en este momento cuando persiguen personas, cuando de manera selectiva los ubican a personas que están presas por un Twitter, por ejemplo, o activistas que trabajaron en mesa y los han ido apresando de manera progresiva. Eso no ha cesado, en Venezuela no ha cesado la persecución. Y eso, no podemos olvidar, Idania, que ya antes de este contexto de más de 2.000 presos políticos que el mismo régimen ha confesado que metió presos en el contexto postelectoral, ya venían más de 300 presos políticos. Es decir, que si uno saca una cuenta por encima, a pesar de la opacidad, estamos hablando que todavía más de 700 personas se encuentran privadas de libertad en Venezuela, por lo menos a partir de la cifra oficial. Así que lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave y eso es lo que ha llevado a que por lo menos 2 presos políticos que se les sigue causa por esta llamada Operación Gedeón en el SEBIN hayan implementado una huelga de hambre en riesgo de su propia vida para tratar de que se restablezcan los derechos de todos los privados del centro de torturas del SEBIN. Justo iba a preguntarte quién o quiénes son los involucrados en esta huelga de hambre y en qué centro de tortura, porque en Venezuela no hay cárceles, hay centros de tortura. ¿En cuál de ellos se encuentran? Ellos están en el SEBIN Helicoide y además se trata de José Sanguino Escalante y José Alvarado Flores. El primero es militar de la Guardia Nacional, el segundo es de la Policía Nacional Bolivariana. Pero además ellos están haciendo una denuncia muy grave
que la plasman por escrito y también en un video, que es que sus compañeros de presos políticos, algunos de Operación Gedeón y de otras, Operación Constitución, etcétera, de otras procesos de estos que inventa Tarek William Saab, fueron trasladados al Rodeo 1. Y los que fueron trasladados al Rodeo 1 están en las peores condiciones. Bueno, está el hijo de Baduel, quien lleva más de 2 semanas, que se le prohibieron las visitas. Hay gran cantidad de ellos, no les han permitido acceso a medicamentos. Tengo conocimiento que varios tienen sarna, hay tuberculosis, están en estado de desnutrición. Un familiar me dijo que les dan al día de comida en el Rodeo 1 3 arepas solas. Esa es la alimentación que le está dando el Ministerio Penitenciario a estas personas. Ellos por solidaridad de esos compañeros, pero también a las vejaciones que pasan sus familiares en el centro de torturas del SEBIN, en el helicoide, donde hay gente que viene y daña del interior cargando el agua potable porque eso se lo piden. Y después que llegan esas señoras cargando eso y los medicamentos y los alimentos, le dicen que no se los van a recibir y se tienen que devolver desde el estado donde vengan con todo lo que llevaron. Les suspenden las visitas, los extorsionan. Eso trajo, estas denuncias trajeron una reciente intervención y la remoción del que era director, que tenía un esquema extorsivo ahí muy grande. Entonces esperemos que el nuevo director respete los derechos de estas personas, pero también respete el derecho a la huelga de hambre, que es un derecho humano fundamental, como lo han dicho muchísimos protocolos internacionales, y que no se arremeta contra ellos porque ese es su derecho. Y además han publicado una carta donde hacen un llamado valiente además a los funcionarios policiales y militares a que se restablezca la Constitución en Venezuela y que no sigan obedeciendo órdenes criminales como las que han llevado a Venezuela a la pérdida absoluta del Estado de Derecho, a la ausencia de separación de poderes y a todo este esquema represivo. ¿Has estado tú? Primero iba a comentarte que respetar es un verbo que no se conjuga dentro de lo que se llama la revolución bolivariana, que de revolución no tiene nada. Y luego, ¿has estado en contacto con familiares de estos presos que han iniciado huelga de hambre? Sí, he estado en contacto con familiares y gente muy cercana. Por supuesto, cunde la preocupación en todos ellos por lo que pueden ser las consecuencias de esto. Sabemos que en este momento están absolutamente aislados. No se les permite ningún tipo de contacto ni visita. Tememos por su integridad y sobre todo después que se logró que, bueno, ellos publicaron un manifiesto donde hacen un llamado a sus compañeros al respeto a la Constitución. Sabemos que es su derecho la huelga de hambre, pero también es un deber del Estado custodiarles la salud, es decir, en la medida en que avanzan las horas, es muy importante que se sepa o se le custodie si necesitan medicación, hidratación, etcétera, y que esto se tutele, pero sabemos que el régimen no va a cumplir con ninguno de estos estándares internacionales. Para ellos es mucho pedir, sobre todo en un centro que no debería tener detenidos. Y Dania, hemos normalizado lo que es absolutamente anómalo, porque el Servicio Bolivariano de Inteligencia lo convirtieron en una cárcel, lo transfirieron al Ministerio Penitenciario solo de forma, a través de un decreto, para decir que es una cárcel, pero eso no es un recinto penitenciario. Lo tienen allí solamente para tener algunas categorías de personas que tienen un estándar especial respecto de las cuales el régimen quiere tenerlos en un confinamiento especial y que los torturan física y psicológicamente cuando quieran. Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahí es muy peligroso, no solo para ellos, sino para el resto de detenidos, y no podemos sino alzar la voz y estar pendiente de lo que ahí está aconteciendo en este momento. Bueno, es lo único que queda, es decir, abrir estas ventanas, levantar la voz, porque, es decir, no se entiende cómo se viola el debido proceso, digamos, sin que esto tenga ninguna consecuencia. No hay defensa privada para los presos, no hay fe de vida para los familiares, no se les permite ver. Es decir, semanalmente llevan, como tú señalabas, comida, ropa. Nadie sabe si se las dan, si se las entregan. Vale. Es decir, esto es la tierra de nadie. Y además Tarek William Saab sale con aquella cara de cínico a decir que en Venezuela hay justicia, que se respetan los derechos humanos. Es que no tienen ni vergüenza.
Es el principal perpetrador, Idania. Debemos recordar que todo esto ocurre precisamente a instancias del Ministerio Público. Fíjate que estas dos personas que inician la huelga de hambre son de Operación Gedeón. Esta operación no se les permitió jamás derecho a procesal alguno de defenderse. Y fíjate que ahí en ese centro de torturas también están detenidos unas personas de aquel caso de corrupción inmensa en Venezuela, que son ese caso llamado PDVSA Cripto, también están allí. Estas personas cumplen ahorita en marzo, yo lo ponía en mi cuenta de X hoy, 2 años. 2 años también sin defensa y 2 años sin que se le haya hecho ni siquiera la audiencia preliminar. Y fíjate que Tarek William Saab hizo un gran ruido cuando inicia el proceso, pero más nunca mencionó este caso. No se sabe qué se hizo el dinero, no se sabe si se recuperó el dinero, no se sabe absolutamente nada y cunde el silencio. No se sabe dónde está Tarek El Aissami, no se sabe dónde está el resto. Pero ahí hay personas detenidas, me lo certifican, las fuentes informativas que están allí y que no los han trasladado más nunca a los tribunales. Es decir, no importa después quienes crean que son invulnerables en la revolución chavista, que se vean en ese espejo, porque cuando les toque también les van a violar el derecho como a los opositores o percibidos como opositores. De modo que no hay, es el mismo estándar para cualquiera que caiga en las garras de ese sistema y que le ponga al ojo un alto personero del Estado, Diosdado Cabello, Tarek William Saab o el mismo Maduro, quien es que ordena al sistema de justicia todas estas atrocidades. Así que estamos ante una situación muy grave en la cual los que están en el rodeo 1 se les está reduciendo la calidad de vida a niveles atroces y están en una situación muy peligrosa, y los que están en el SEBIN están siendo objeto de extorsiones, de tortura, tanto que los llevaron a la situación de tomar una medida extraordinaria como es una huelga de hambre, lo que pone en riesgo su propia vida a favor del resto de sus compañeros, tratando de que se restablezcan al menos unos derechos mínimos dentro de ese recinto abominable que tiene la dictadura venezolana allí. Claro, y luego nos quieren hablar de una situación en Venezuela normal, como que si nada pasara, cuando la justicia brilla por su ausencia a todos los niveles. Air, como siempre, gracias por acompañarme estos minutos. No, gracias a ti, Dania, por la invitación y por siempre estar pendiente de los presos políticos en Venezuela. Un abrazo. Igual para ti, Zair, igual para ti.